Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar acerca de las respuestas efectoras, inmunidad mediada por anticuerpos y por células. Como introducción nos enfocaremos en las moléculas efectoras y en las células de ambas respuestas, es decir, en las de inmunidad mediada por anticuerpos humoral y las de inmunidad mediada por células que eliminan directamente del organismo los patógenos y las células anormales. Estas respuestas efectoras se deshacen del hospedero y de los patógenos ajenos que han roto sus defensas innatas, como de cualquier célula propia del hospedero que se haya vuelto peligrosa por infección o transformación maligna. Las moléculas efectoras de la rama humoral son anticuerpos altamente específicos en la superficie de las células B. Un anticuerpo contribuye a depurar la infección dependiendo de su clase, es decir, su isotipo de cadena pesada, que controla parte de sus funciones efectoras y determina qué receptores pueden enlazarlo. Estos son llamados receptores Fc o FcR, los cuales determinan qué células pueden activar un anticuerpo para ayudar en su misión protectora. Funciones efectoras mediadas por anticuerpos. Los anticuerpos generados por células B activadas protegen el cuerpo contra patógenos gracias a 6 funciones efectoras mediadas por anticuerpos. La capacidad de los anticuerpos para medir estas respuestas depende no solo de su especificidad antigénica, sino también de su isotipo, es decir, de la clase o subclase de su cadena pesada. Los anticuerpos proporcionan protección en una diversidad de formas, ya que son moléculas efectoras que juegan un papel directo en la protección contra patógenos, toxinas derivadas de patógenos y células que se han vuelto peligrosas por infección o transformación maligna. Neutralización. La mayoría de los virus y algunas bacterias entran en una célula o tejido enlazándose en específico a una o más proteínas de la superficie celular, estimulando la endocitosis. Los anticuerpos que se enlazan a las proteínas patógenas las bloquean para que no se unan a las células o tejidos. Son moléculas efectoras muy potentes porque pueden evitar que un patógeno inicie una infección. A estas se les conoce como anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes también pueden bloquear la entrada de toxinas hacia las células. Estos anticuerpos se enlazan a las células nerviosas e inhiben poderosamente la entrada de la toxina. Fisiológicamente, la neutralización es el modo más efectivo de protección contra las infecciones o los efectos dañinos de las toxinas, y los anticuerpos de todos los isotipos de inmunoglobulina pueden mediar la neutralización. Sin embargo, debido a que los microbios proliferan rápidamente, pueden generar variantes genéticas capaces de evadir los anticuerpos neutralizantes. Aglutinación. Los anticuerpos tienen múltiples sitios de enlace antígeno por molécula, 2 por inmunoglobulina G, 4 por dímero de inmunoglobulina A, 10 por pentámero de inmunoglobulina M. Cada molécula de anticuerpo se puede unir a múltiples patógenos y esto da como resultado la aglutinación. Esto puede resultar en una mayor neutralización y una depuración o aclaramiento más eficiente de los patógenos del cuerpo. Opsonización y fagocitosis. La opsonización se refiere a la capacidad de los anticuerpos para promover y o mejorar el envolvimiento de los antígenos por los fagocitos. Los anticuerpos opsonizantes se enlazan al antígeno a través de sus sitios de enlace antígeno y luego son enlazados por los receptores Fc o FcR expresados en células fagocíticas, desencadenando la fagocitosis. De esta manera, las células fagocíticas del sistema inmune innato, por ejemplo, macrófagos y neutrófilos, tienen varios conjuntos de receptores capaces de enlazarse a los patógenos e iniciar la fagocitosis. Los fagocitos se pueden enlazar a los patógenos directamente utilizando un patrón innato de reconocimiento de receptores inmunes que desencadenan la fagocitosis, o pueden enlazar a los patógenos a través de receptores que reconocen opsoninas enlazadas a los patógenos. Los receptores de Fc sobre los fagocitos que reconocen las regiones Fc de los anticuerpos inmunoglobulina G desencadenan la fagocitosis de patógenos recubiertos de anticuerpos. Son un ejemplo de receptores de opsonina. Si el antígeno es un antígeno celular como una célula tumoral o infectada por virus, el proceso a menudo se denomina fagocitosis celular dependiente de anticuerpos, ADCP. Activación del complemento. Los complejos antígeno-anticuerpo también pueden activar la vía clásica del complemento, en específico cuando los anticuerpos que se asocian con el complemento se enlazan a la superficie de las bacterias y a algunos virus con envoltura.
pueden iniciar una cascada para la generación del complejo de ataque a la membrana MAC, creando poros en las membranas de los patógenos y matando al microbio. Esta capacidad para estimular el daño a la membrana mediada por el complemento es una propiedad de clases específicas de anticuerpos, como la inmunoglobulina M y algunas subclases de inmunoglobulina G. La activación de la parte inicial de la cascada del complemento también puede resultar en el enlace de componentes del complemento que protegen al hospedero, opsonizando patógenos. Esta función del complemento utiliza C1Q, C3b y el C4b. Cuando están unidos a patógenos u otros antígenos, pueden ser reconocidos por varios receptores del complemento sobre los fagocitos y activar una fagocitosis mejorada. Citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, ADCC. Los anticuerpos unidos a antígenos extraños en la superficie de las células corporales, como antígenos tumorales o proteínas virales en una célula infectada, pueden activar a células citotóxicas como las natural killer y los granulocitos. Las células natural killer expresan receptores para las inmunoglobulina G, Fc y pueden usarlos para unirse a los anticuerpos ya unidos a antígenos en las células infectadas, lo que desencadena la liberación de proteínas citotóxicas. Desgranulación activada por anticuerpos y liberación del mediador. Los granulocitos y los neutrófilos, los mastocitos, basófilos y eosinófilos expresan los receptores Fc para varias clases de inmunoglobulinas. Cuando los anticuerpos se enlazan a los receptores Fc de los granulocitos y luego se entrecruzan con algunos patógenos, se pueden activar la fusión de los gránulos secretores con la membrana plasmática, liberando una variedad de mediadores solubles, algunos de los cuales pueden ser dañinos para el patógeno. Aquí tenemos en forma de resumen las 6 funciones efectoras mediadas por anticuerpos: neutralización, donde inactivan a patógenos o toxinas y evitan que se enlacen a células, dando lugar a infección o daño; aglutinación, aglutinan a los patógenos, facilitando su eliminación; opsonización, enlazándose a los receptores Fc en la superficie de las células fagocíticas e induciendo la fagocitosis y la muerte; la activación del complemento, donde se activa la cascada del complemento al unirse al patógeno, que resulta en la generación de proteínas del complemento que pueden mejorar la fagocitosis o pueden matar directamente a los patógenos a través del complejo de ataque a membrana MAC. Citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, ADCC. Enlace de anticuerpos unidos a células a receptores Fc en células citotóxicas, por ejemplo, células natural killer, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, activan la secreción de proteínas citotóxicas e inducen la apoptosis de las células infectadas, tumorales y o patógenos. La desgranulación de los complejos antígeno-anticuerpo, cuando se enlazan a los receptores Fc, desencadenan la liberación del mediador de los granulocitos a través de la desgranulación. Bien, entonces comencemos con las diferentes clases de anticuerpos, ya que dependiendo de qué clase se tenga, van a ser las funciones que éste va a realizar. Sabemos que las células B activadas se convierten en células plasmáticas y dependiendo de qué clase se tenga, van a ser los tipos de anticuerpos que se produzcan. Dependiendo de la región variable de la cadena pesada y de la cadena ligera, es decir, la región FA, da la especificidad y el isotipo lo definen las regiones constantes de las clases, es decir, los tipos de inmunoglobulina. En inmunoglobulina tenemos 5, que va a ser la M, la G, la A, la D y la E. En humanos tenemos 4 subclases de la inmunoglobulina G y 2 subclases de la inmunoglobulina A. Cada uno de estos tiene funciones y propiedades diferentes que las iremos mencionando más adelante. Y una parte que hay que resaltar aquí es que el segmento FC es al que se le va a unir un antígeno. Cada receptor es específico para cada región FC. Bueno, ahora los receptores FC, a los receptores de FC los vamos a llamar FCR. Estos los expresan un gran número de células y dentro de sus principales funciones va a depender con qué inmunoglobulina se enlacen. Si se enlazan con la inmunoglobulina E, un ejemplo son los helmintios, son granulocitos. Estos van a producir desgranulación. Entonces se unen a complejos de anticuerpos y patógenos como FC alfa R y los FC gamma R, inducen la activación de macrófagos y fagocitosis. Otra función en los neonatos es que, o sea, en esta parte va a transportar inmunoglobulina G a través de las capas celulares, desde circulación materna
a la circulación fetal. Por otro lado, cuando se enlazan con inmunoglobulina G en las células tumorales, activan la actividad citolítica de los natural killer. Otra última función sería que en los receptores poliméricos, que se encuentran principalmente en mucosas y tejidos, en tejidos secretores, se enlazan a inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, y así inicia la endocitosis y el transporte de las células al exterior. Después tenemos las diferentes funciones que va a realizar cada inmunoglobulina. Y primero tenemos la inmunoglobulina M. Es de las principales clases, es de las principales que se encuentra y es la primera en producirse en una respuesta primaria. Tienen una baja afinidad, pero al ser decavalentes se enlazan a patógenos con gran avidez. Estos activan complemento e inducen la lisis de patógenos enlazados y también los llegan a aglutinar. Después tenemos la inmunoglobulina G, que es la más común en suero, y sus subclases tienen distintas capacidades, pero todas se enlazan a los receptores FC y también potencian la opsonización. Tenemos la inmunoglobulina A. Esta se enlaza en circulación, se encuentra en circulación en secreciones y moco, y tenemos la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. La A1 se encuentra en suero y la A2 se encuentra en secreciones. Estas pueden neutralizar toxinas y patógenos gracias a que estas se encuentran en la mucosa, impiden el paso de bacterias al torrente sanguíneo. Y si se unen con los receptores poliméricos, hacen endocitosis y transitosis. Después tenemos la inmunoglobulina E, que estas son conocidas por su papel en las alergias y en el asma, pero también investigaciones en ellas sugieren que tienen alguna función importante en la protección contra gusanos, parásitos y protozoos, y en la inmunidad a una gran variedad de venenos. A pesar de estar en pequeñas concentraciones, es muy potente a la hora de la inducción de la desgranulación de eosinófilos y basófilos. Después tenemos ya nada más la inmunoglobulina D, y esta se encuentra en muy poca cantidad en la sangre, ya que en donde más se encuentra concentrada es en el tracto respiratorio superior. Esta reacciona con las bacterias y los virus respiratorios, y esta, cuando se une a los basófilos y los mastocitos, después de la unión del antígeno, se une con el anticuerpo IgD y libera así péptidos antimicrobianos que ayudan a la descomposición de este. Bueno, tenemos aquí receptores, ya que muchas de las funciones de los anticuerpos dependen de la capacidad para interactuar con los receptores de la célula. A los primeros receptores descubiertos hace más de 40 años se les llamó receptores FC o FCR, ya que enlazaban específicamente con la parte FC del anticuerpo. Los FCRs permiten que las células inmunes no específicas tomen ventaja sobre la especificidad de los anticuerpos para distinguir sus funciones en antígenos y patógenos específicos. La mayoría de los FCR son miembros de las inmunoglobulinas y se diferencian en tres clases principales, que son los anticuerpos que se enlazan, las células en las que se expresan como macrófagos, granulocitos, natural killer, y las respuestas que activan. Algunos FCRs no estimulan reacciones efectoras, sino que más bien inhiben la actividad celular. Después tenemos los tipos, que van a ser los FC gamma R. Bueno, vamos a empezar por ahí. Son los más diversos. Estos se unen a los anticuerpos de inmunoglobulina G y algunas de sus subclases. Inducen la fagocitosis en monocitos, macrófagos y dendritas, y la desgranulación en granulocitos. Luego tenemos los FC epsilon R. Se conocen de estos dos tipos. Los 1, que son de alta afinidad, expresado por mastocitos, eosinófilos, basófilos, y estos se unen con inmunoglobulina E. Y aparte tenemos los tipo 2, que son de baja afinidad, o también llamados CD23, expresados por las células B y los eosinófilos. Después tenemos los FC alfa R, es el receptor de FC alfa o CD89 en las células mieloides. Se enlaza con la inmunoglobulina alfa y desencadena la fagocitosis. También la desgranulación.
y son mediadores inflamatorios. También liberan radicales libres y los superóxidos. Después tenemos los FC micro R y los FC alfa, que son recientes y se expresan en las células B, T y los natural killer. Regulan la activación celular de las células B, T, natural killer, y se unen a la globulina M con una alta afinidad y a la inmunoglobulina A con una afinidad intermedia. Después tenemos los PLILG, que son receptores de inmunoglobulina poliméricos expresados en células epiteliales, y su única función es la transitosis o la endocitosis y el transporte de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M desde la sangre hasta el lumen de la mucosa de las glándulas. Ya como el último de los tipos tenemos a los FcRn, que son los receptores de Fc pero neonatos. Estos se unen a la IgG y a la albúmina y protegen a las proteínas para que éstas no se degraden en el contexto, en el contorno en el que se encuentran. Y además también se han descubierto que protege a los fetos contra ciertas infecciones. Ya nada más para puntualizar, dependiendo del isotipo que se tenga, es decir, de la inmunoglobulina que se tenga, es la respuesta que va a generar, además de la naturaleza de los antígenos, ya que interfieren en las citocinas de diferenciación, que son los TH. La inmunoglobulina M son de respuesta temprana o innata, inducen una cascada de complemento y provocan análisis de los patógenos. La inmunoglobulina G son de respuesta adaptativa, como funciones, activa el complemento, opsoniza patógenos, interactúa con células que expresan FcR como los neutrófilos. La inmunoglobulina alfa y la M, a través de los receptores poliméricos, y de la inmunoglobulina G a través de los FcRn, que son los de neonato, brindan protección de secreciones glandulares y de la mucosa. Ya por último tenemos la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D, que promueven la desgranulación de mastocitos y basófilos, liberando mediadores que protegen a ciertos patógenos. Veremos que los anticuerpos tienen muchos usos terapéuticos en el tratamiento de enfermedades. Cuando el método para generar anticuerpos monoclonales de ratón fue desarrollado por Corley y Milstein en 1975, los inmunólogos rápidamente reconocieron su valor como reactivos altamente específicos. Los médicos también reconocieron el potencial de los anticuerpos monoclonales como modalidades de tratamiento, y el primero en ser aprobado para su uso clínico, un anticuerpo monoclonal anti-CD3 que agota las células T, estuvo disponible en 1986 para inhibir el rechazo del trasplante renal. Con la capacidad de generar grandes cantidades de anticuerpos monoclonales que se dirigen específicamente a proteínas particulares y no son reconocidos como extraños, el uso de anticuerpos para tratar una gran variedad de afecciones ha aumentado mucho en los últimos años. Por ejemplo, los anticuerpos IgG1 se usan más comúnmente en la terapia de tumores porque estos pueden activar el complemento y medir la citotoxicidad dependiente de anticuerpos por parte de las células natural killer. Las células efectoras citotóxicas incluyen los linfocitos T citotóxicos CD8 del sistema inmunitario adaptativo, los linfocitos NKT que unen los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos, y las células NK que a su vez se asociaron estrictamente con el sistema inmunitario innato. Los efectores CTL, NKT y NK inducen la muerte celular al desencadenar la apoptosis en sus células blanco. Estas células citotóxicas no solo eliminan los objetivos infectados con patógenos intracelulares, sino que también desempeñan un papel crítico en la eliminación de células tumorales y células que han sido estresadas por temperaturas extremas o traumas. Las respuestas inmunitarias mediadas por células T se pueden dividir en dos categorías principales, de acuerdo con las diferentes poblaciones efectoras que se movilizan, como lo es células T citotóxicas y células T helper. La respuesta inmune mediada por linfocitos T citotóxicos se puede dividir en dos fases.
En la primera fase, los linfocitos T virgen experimentan activación y diferenciación en linfocitos T citotóxicos efectores funcionales dentro de los tejidos linfoides secundarios. Como sabemos, la diferenciación de una célula TCD8 naive en un linfocito T citotóxico efector implica el reconocimiento de complejos de péptidos del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 en una célula dendrítica activada, así como la ayuda de células TCD4 efectoras TH1. Esta ayuda se proporciona de manera indirecta a través de la capacidad de los linfocitos T cooperadores para mejorar la función de las células dendríticas y directamente a través de la liberación de citocinas por parte de las células CTLT-CD4 helper. Estos eventos usualmente ocurren a los tejidos linfoides secundarios como lo son los ganglios linfáticos y el vaso. En la segunda fase, los linfocitos T citotóxicos efectores reconocen complejos del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 péptido antígeno en células blanco específicas en la periferia, como células infectadas por un virus o células tumorales, un evento que finalmente induce la apoptosis de las células blanco. Como virtualmente todas las células nucleadas en el cuerpo expresan moléculas de MHC clase 1. Un linfocito T citotóxico puede reconocer y eliminar casi cualquier célula del cuerpo que muestre el péptido extraño específico antígeno derivado, reconocido por ese linfocito T citotóxico en asociación con una molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Las células T-naive son incapaces de matar células blanco y por lo tanto también se les considera como precursores de linfocitos T citotóxicos para indicar su estado funcionalmente inmaduro. Solo después de que un precursor de linfocito T citotóxico se haya activado, la célula se diferenciará en un CTL funcional, con actividad citotóxica. Como es cierto para las células TCD4 naive, también se requieren 3 señales para la activación de un CTLP. Señal 1. Una señal específica de antígeno transmitida por el complejo TCR al reconocer un complejo MHC clase 1 péptido en una APC licenciada, por lo general una célula dendrítica. Señal 2. Una señal coestimuladora que se transmite cuando CD28 en la superficie CTLP se une a CD8086B7 en la célula dendrítica. Señal 3. Una señal proporcionada por el receptor CTLP interleucina 2 de alta afinidad enlazado a interleucina 2 generado por células T auxiliadoras, así como por la propia célula TCD8. Estas 3 señales inducen la proliferación y diferenciación de los CTLP activados por antígenos en células CTL efectoras y células de memoria. La diferenciación de un CTLP se inicia con su reconocimiento del antígeno sobre una APC presentadora en el contexto de una molécula MHC clase 1, pero también se requieren otros factores. Para que los precursores de linfocitos T citotóxicos maduren y se conviertan en células citotóxicas, deben reconocer los complejos de péptidos y MHC clase 1 presentados por una APC licenciada, por lo general una célula dendrítica. Los precursores del CTL no expresan la cadena alfa del receptor de IL-2 de alta afinidad CD25, ni producen mucha IL-2. Ellos no proliferan y muestran actividad citotóxica. Las señales 1 y 2 inducen la expresión tanto de la cadena de IL-2RA que genera el receptor IL-2 de alta afinidad como de la propia IL-2, la citosina principal requerida para la proliferación y diferenciación completas de los CTL efectores. Los CTL completamente activados activan la expresión de proteínas incluidas la granzima B y la perforina, que se empaquetan en granulocitos líticos y cuando se liberan inducirán la apoptosis de la célula blanco. Los CTL son potencialmente muy peligrosos para un organismo, y los estrictos requisitos para la activación ayudan a prevenir la destrucción celular no deseada. Por tanto, el requisito de que células TH y TC reconozcan el antígeno antes que la célula TC se active de manera óptima proporciona una protección contra la reactividad inadecuada de las células citotóxicas. El hecho de que el receptor de IL-2 no se exprese hasta después de que una célula TCD8 no haya sido activada por el acople del receptor de células T también garantiza que solo los antígenos CTLP específicos proliferen y se vuelven citotóxicos.
Bueno, ahora vamos a hablar de la citólisis mediada por granzima y perforina. Este va a ser uno de los dos mecanismos que los linfocitos T, CD8 citotóxicos pueden utilizar para inducir apoptosis o muerte celular en una célula blanco. Y bueno, la granzima y la perforina van a ser estas moléculas que ayuden al linfocito a inducir apoptosis. Estas dos moléculas se van a encontrar dentro de los gránulos citoplasmáticos del linfocito. Es muy importante decir que estos gránulos no, o sea, al principio el linfocito no tiene estos gránulos, sino que cuando es activado, a partir de ese punto se comienzan a formar los gránulos citoplasmáticos dentro del linfocito, que van a incluir monómeros de perforina, que esta es una proteína que va a generar poros, y varias serinas proteasas que en conjunto forman moléculas de granzima. Ahora, el segundo mecanismo es la citólisis mediada por FAS y su ligando FASL. FAS es una citosina que también puede tener el nombre de CD95, que es parte de la familia del factor de necrosis tumoral y se va a activar cuando se une a su ligando. Entonces, para que la citosina FAS o CD95 realice su función, siempre va a necesitar de la unión con su ligando. Entonces, para inducir apoptosis en la célula, esta citosina se une a su ligando y en ese punto es cuando se empieza a inducir apoptosis en la célula. Ahora, la localización del ligando es muy importante porque primeramente se encuentra en la membrana granular, pero cuando ocurre la fusión de granulocitos, este ligando va a pasar a ser parte de la membrana del linfocito T citotóxico. Y bueno, también tenemos subconjuntos de linfocitos T citotóxicos efectores, como son el caso de TC1 y TC2. TC1 va a producir interferón gamma y TC2 produce interleucina 4 e interleucina 5. Es importante también decir que, por ejemplo, TC1 no puede producir interleucina 4. Y la forma en la que estos dos subconjuntos van a inducir apoptosis en la célula, en el caso de TC1, va a utilizar los dos mecanismos que acabo de mencionar, que es perforina granzima y la citosina FAS y con su ligando. Mientras que TC2 únicamente va a utilizar el primer mecanismo, que sería perforina granzima. Ahora, continuando con la actividad de las células NK, estas células, como sabemos, son células de la inmunidad, principalmente son células de la inmunidad innata, que van a actuar en una infección en estadios tempranos, pero también pueden regular la inmunidad adaptativa y remodelar tejidos, etc. Otra de sus funciones va a ser la inducción de apoptosis. Induce apoptosis en la célula de manera muy similar a los linfocitos T citotóxicos, sin embargo, utilizan receptores completamente diferentes. Esa es básicamente la diferencia en cuanto a la inducción de apoptosis. También otra función que tiene, en la cual es considerablemente mejor que los linfocitos T citotóxicos, es en matar a las células tumorales. Por esta misma función es que las células CNK abarcan de un 5 a un 10% de la población de linfocitos totales dentro del cuerpo. Ahora, son estimuladas por interferón alfa, interferón beta e interleucina 12. Y pueden contribuir a la autoinmunidad si es que no son reguladas adecuadamente. Ahora, por último, voy a hablar del fenotipo de las células NK y cómo reconocen a sus células blanco. Comenzando con el fenotipo de las células NK, tanto como los linfocitos B y los linfocitos T van a derivar de un progenitor linfoide común en la médula ósea. Sin embargo, va a haber células NK que se desarrollen en el timo, pero que se desarrollen en el timo no significa que el timo sea algo esencial en su desarrollo, como si es en el caso de los linfocitos T, por ejemplo. Van a tener receptores únicos, pero bueno, estos receptores van tanto a inhibir como a activar a las células NK.
También estos mismos receptores pueden variar muchísimo. Pueden variar tanto que incluso en una misma persona puede tener receptores diferentes para las células NK. Ahora, ¿cómo van a reconocer a las células blanco o a las células que tienen que eliminar? Esto es muy importante porque, por ejemplo, a diferencia del linfocito T citotóxico, o que tiene pues un receptor para un antígeno en específico y así lleva a cabo su función, en el caso de las células NK no cuentan con ese receptor o un antígeno específico. Entonces, se tienen tres opciones o eh, se ha dicho que pueden funcionar con estas tres opciones que voy a mencionar, aunque no es muy claro muy bien cómo actúan. La primera es por el modelo autofaltante. Este modelo dice que cuando las células no perciben en otras, o sea, las células NK no perciben en otras células proteínas de moléculas del complejo de histocompatibilidad propias, van a eliminar a esa célula. También se hizo un experimento en el que se tiene una célula tumoral que expresa en su membrana MHC1 y se vio que los linfocitos T citotóxicos no eran muy efectivos al poder al poder eliminar estas células. Sin embargo, las células NK eran muchísimo más efectivas al eliminar células tumorales. Entonces, se ha relacionado que la expresión de MHC1 en la membrana también es un indicador para las células NK que tienen que atacar esa célula. El último modelo es el modelo de señales equilibradas. Este modelo básicamente se podría explicar que se tienen dos señales, dos tipos de señales. Unas señales que activan y otras señales que inhiben al mismo tiempo. Pero si la célula NK está activada, esto significa que las señales activadoras y las señales inhibitorias, hay más señales activatorias que inhibitorias. Y si la célula está inactivada, entonces hay más señales inhibitorias que señales activatorias. Bueno, empezamos con las familias de receptores de las células NK. Mi nombre es Consuelada Janet. Receptores NK, estos se van a dividir activadores. Los receptores inhibitorios, estos se van a enlazar a las moléculas MHC de clase 1 y estos van a crear señales que van a impedir la muerte de las células NK. Y los receptores activadores, estos van a inducir señales que van a activar la citotoxicidad de las células NK. Esto pasa cuando no se recibe suficiente señal inhibitoria y cada grupo funcional va a tener dos tipos de receptores. El primero es el receptor con con regiones extracelulares de tipo leptina y otro receptor con miembros con dominios extracelulares de tipo inmunoglobulina. Principalmente los receptores inhibitorios de NK y ligandos. Aquí los receptores inhibitorios, estos se van a enlazar a moléculas MHC de clase 1 y estos son importantes para la decisión de una célula NK para ver si sí o no va a matar una célula blanco. En los seres humanos, los receptores inhibitorios van a pertenecer al miembro de una familia diversa de proteínas que estas van a presentar dominios de tipo inmunoglobulina, que estos se conocen de tipo inmunoglobulina de células killer o KIR. Los receptores LI49, esta principalmente va a tener la misma función que un KIR y esta va a estar en roedores, pero no va a estar en los humanos. El receptor inhibitorio KIR3TL1, esta va a estar unido a la MHC de clase normal y este va a tener un péptido enlazado. Y el receptor activador NKG2C, que este va a estar unido a MICA, que este va a ser una proteína no clásica de MHC de clase 1 y que esta no va a tener un péptido enlazado. Principalmente los receptores NK activadores y ligandos. El receptor activador expresado por la célula NK, la mayoría de los receptores activadores
van a estar tanto en murinos y en humanos, y estos van a tener una estructura celular y la mayoría de estos van a ser verticolectinas. Una familia importante en los humanos como en los ratones es la familia NKG2, que este va a tener a su receptor activado, que es el NKG2C, que este va a actuar a través de señales de cascada y los ligandos de receptor, que estos van a inducir a un estrés de la célula. Y el enlace que tiene con el NKG2D, este va a activar las diversas funciones que va a tener la célula NK, como lo son la citotoxicidad, la malignidad, el daño tisular o la producción de citocinas en sitios de infección. Hay otro receptor que es el CD2, que este va a ser un receptor para la molécula LSA3, que este es un receptor y también va a ser un receptor para las citocinas inflamatorias. Principalmente la participación que tiene estas proteínas de receptores activadores, esto va a permitir que las células NK puedan intervenir en la eliminación de células infectadas o de células tumorales. Ahora, la licencia y la regulación de las NK. Antes se pensaba que las células NK eran capaces de matar en el momento que éstas acababan de madurar, pero no es así, porque antes de eso, las células NK necesitan pasar a una licencia para poder usar su maquinaria de citotóxica sobre cualquier objetivo. Y el otorgamiento de las licencias NK se va a dar a través de su primer compromiso de inhibitores receptores de unión del MHC de clase 1, para que así el sistema inmune va a poner a prueba la célula NK para ver si funciona de manera correcta. Si se le otorga la licencia, estas células solo van a ser capaces de desarmarse a través de las interacciones inhibitorias que va a haber y principalmente por el reconocimiento de las proteínas auto-MH de clase 1. Estas células se van a armar y van a estar listas para atacar a su objetivo o para matarlo. Principalmente las células NK con licencia, estas van a explorar el tejido o se van a ir o posiblemente se vayan a las células blancas, que esto lo va a hacer por medio de los receptores inhibitorios y activadores. Y hay ligandos por parte de las células tumorales o células estresadas de otra manera o células que han sido infectadas por otro virus, que estas que de una manera van a activar su señalización, pero si es el caso contrario, si hay señales inhibitorias, va a anular las señales de activación. Por ello, así va a evitar la muerte de la célula blanca, al igual que se va a anular la proliferación de las células NK. Bueno, ahora de las memorias de las células NK, principalmente las células NK también generan una respuesta de memoria al antígeno, en donde aquí se realizaron una serie de experimentos, en donde si la célula NK expresaba receptor que se una a una proteína viral, entonces aquí van a transferir la memoria de esta exposición que tuvo el antígeno a animales que aún no han estado expuestos a este tipo de antígeno. Principalmente en el abordaje experimental, aquí en este experimento se observó que las células NK con el receptor activador, se va a unir al virus MCMB, que se va estas células se van a expandir y persistir. Y si algunas células NK persistían tras la infección que había, esto significaba que podía proteger a otro animal que aún no ha tenido infección y por lo tanto lo protegería contra la infección de MCMB. Y hay algunas células NK que tienen maquinaria de desarrollo, que esto lo ayuda para que se convierta en una célula de memoria. Principalmente las células NKT se van a conectar tanto con el sistema inmune innato como en el adaptativo. Estas células NKT van a tener la cualidad de que son híbridas, estrictamente hablando se van a desarrollar en el timo y estos van a ser un miembro del sistema inmunitario adaptativo. Principalmente las células NKT van a presentar algunas características de este sistema inmune.
como lo son, es que las células NK van a expresar van a actuar como células auxiliadoras, como células citotóxicas, y algunas células NKT van a incluir subpoblaciones CD4 positivo y CD4 negativo. Aún no se tiene muy bien claro cuál es la función específica de la célula NKT porque aún se está definiendo. Y como conclusión, el sistema inmune adaptativo, esta tiene su especificidad de anticuerpos y de receptores de células T. En la respuesta humoral hay diferentes mecanismos que incluyen los antígenos neutralizantes y aglutinantes, que aquí la fagocitosis principalmente se va a mejorar a través de la opsonización, y hay diversos mecanismos de protección que desarrolla el cuerpo para protegerse. Es importante recordar que las células NK nos van a dar una protección contra las células que ya están infectadas o tumorales a través de diferentes mecanismos que se abarcaron y que estos se van a parecer a CTL. Hay algunas células NK que estas no van a ser específicas de antígenos, pero las células NKT van a mostrar muchas variantes y recordando que las células NK son importantes para nuestra protección. Y bueno, estas son nuestras referencias y gracias por su atención.